Buenas, hijos del tiempo, soy Nova Powers, el forjador supremo de las crónicas del gaming. Hoy nos lanzamos al corazón de Dark Souls 1 con un análisis que corta como espada y pesa como escudo, sus mecánicas, desglosadas sección por sección, como si estuviéramos tallando un monolito de sufrimiento y gloria. Y traigo un aliado, un espacio para Alnecen, el maestro del lore que desentraña Lordran como un escriba en las sombras, listo para iluminarnos con su sabiduría. He escarbado en las minas de la memoria, los gritos y mi propia sangre derramada para traeros este análisis puro y brutal, que truene el yunque y que comience esta forja. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de formar parte de los hijos del tiempo suscribiéndote. Primera forja, la carga y el movimiento. En Dark Souls 1 no te mueves como un ninja de película, aunque hay formas de hacerlo. Aquí cada paso lleva el lastre de tu destino. La carga afecta a tu velocidad de rodadura y recuperación de estamina. Una balanza que te obliga a elegir ligereza o protección. El movimiento es crudo, solo 4 direcciones para esquivar. Nada de piruetas libres como en Dark Souls 3. Es un diseño que te castiga la imprudencia y te premia la cautela, comparado con Elden Ring, donde saltas y corres como un ciervo, o Nioh con sus esquivas rápidas. Dark Souls 1 te clava en el suelo, te hace sentir el peso de Lordran. Segunda forja, el combate cuerpo a cuerpo. En Dark Souls 1 no hay combos de fantasía ni saltos espectaculares. Aquí cada golpe es un juramento, cada bloqueo un pacto con la muerte. La estamina manda. Das un golpe, ruedas, bloqueas y si te pasas te quedas tieso como un hueco exhausto frente a un caballero que te corta en filetes. El daño depende de tu arma y su escalado. Una espada larga pega decente con destreza, pero un mandoble con fuerza te hace un toro que aplasta huecos como si fueran ramitas. El combate de Dark Souls 1 es un ajedrez con espadas. Quedaos con esa frase, comparado con Bloodborne, que es un torbellino sangriento, o Lies of P con sus paradas precisas. Dark Souls 1 es más lento, más pesado, como un choque de armaduras donde un error te manda directo a la hoguera. Tercera forja, las almas. En Dark Souls 1, las almas son tu sustento. Las arrancas de cada hueco, jefe y rata que matas, y las usas para subir de nivel, comprar equipo o reparar tu espada rota. Pero no hay piedad aquí. Mueres, se quedan en el suelo como un tesoro perdido, y si no las recuperas antes de caer otra vez, se desvanecen como un mal sueño. Comparado con Sekiro, donde los puntos de habilidad son más específicos, o Mortal Shell, con su enfoque minimalista, Dark Souls 1 te hace sentir cada alma como un trofeo que puedes perder en un pestañeo. La progresión es un martillo lento. Subes un nivel, notas un pequeño empujón, pero cuando alcanzas 40 de fuerza y partes enemigos como si fueran madera, entiendes por qué este sistema es un genio cruel. Cuarta forja, las invasiones y el multijugador. En Dark Souls 1, si te haces humano, tu mundo se abre a otros jugadores, invocaciones doradas que te echan una mano, como Soler, contra las gárgolas u otros, e invocaciones rojas que te cazan como si fueras un ciervo en el bosque tenebroso. Con un orbe rojo agrietado, tú puedes ser el cazador, irrumpiendo en el mundo de otro hueco, para darle un susto con esa espada llameante que me llevas. Las invasiones son un caos que te mantiene en alerta, comparado con Elden Ring con sus dedos de invocación, o Nioh con sus fantasmas pregrabados. Dark Souls 1 es más crudo, es humano contra humano, sin reglas ni piedad, es una mecánica que te conecta y te traiciona, un reflejo del mundo roto de Lordran, donde incluso los demás jugadores sacan sus colmillos, aunque en online, cabe aclarar, es opcional. Quinta forja, el combate a distancia. En Dark Souls 1 no todo es espadas y escudos, tienes arcos, ballestas y hechizos para castigar desde lejos. El arco de Faris escala con destreza, perfecto para disparar a huecos desde un tejado en Nuevo Londo, mientras las almas de hechicería, como flecha del alma, te convierten en un mago que lanza rayos o magia en general desde la seguridad. El arco es un salvavidas y una maldición, porque a veces también puede usarse para evitar combates complicados. Comparado con Bloodborne con sus pistolas rápidas o Hollow Knight con sus ataques a distancia más ágiles, Dark Souls 1 hace que el combate a distancia sea un arte lento y arriesgado. Sexta forja, las maldiciones. En Dark Souls 1, la maldición es una mecánica única y despiadada. Te cruzas con un basilisco en las profundidades, te escupe niebla y si tu barra de maldición se llena, mueres al instante, con tu salud cortada a la mitad y un estatus que no se te quita con un simple estus. Necesitas una piedra de purgación o arrastrarte hasta el curandero en Nuevo Londo. Comparado con Elden Ring, que usa acumulaciones más suaves como podredumbre, Dark Souls 1 te golpea con una brutalidad única. Séptima forja, los pactos. En Dark Souls 1, los pactos son alianzas que cambian tu juego. Únete a los guerreros del sol y ayuda como fantasma dorado. Los pactos dan vida al multijugador, comparado con Dark Souls 3, con pactos más pulidos, o Elden Ring, con sus alianzas flexibles. Dark Souls 1 es más caótico, más primitivo, es una mecánica que te da un propósito, un juramento que te convierte en algo más que un ser errante. Octava forja,
La forja. Lo dijo. En Dark Souls 1 no basta con encontrar una espada. Necesitas titanita, ascuas y un herrero como Andre para convertir tu arma en una leyenda. Lleva una espada larga +5 con titanita normal, a +10 con fragmentos grandes o a +15 con una losa, y de repente partes enemigos como si fueran papel. La forja es un sistema profundo que recompensa la exploración. Comparado con Bloodborne con sus gemas o Nioh con su aleatoriedad, Dark Souls 1 es más artesanal. Cada mejora te da poder, pero te cuesta sudor y almas. Novena forja, el sistema de daño y resistencia. En Dark Souls 1, el daño no es solo un número. Tienes físico, magia, fuego, relámpago, cada uno con su resistencia en tu armadura. Hay armaduras pensadas contra físico, pero te hace un blanco fácil para magia en algunos casos, mientras otras te hacen resistente al fuego como un demonio. Y luego está el equilibrio, esa joya que decide si un golpe te tambalea o te deja firme como un tipo hecho de hierro. El equilibrio en este juego, comparado con Elden Ring, con resistencias más flexibles, o Lies of P con su enfoque en esquivas, es bastante diferente, ya que Dark Souls 1 te da un sistema que premia la estrategia. Momento estelar, guerreros del tiempo. Aquí traigo al ring a un sabio de las sombras, Alnecen, el maestro del lore de Dark Souls 1. Hoy le cedo el yunque para que nos hable de una mecánica clave. Hola hijos del tiempo, yo soy Alnecen y vengo a hablaros del sistema de hogueras en Dark Souls 1. A diferencia de los otros juegos de la saga, este tiene una mecánica en particular que es muy diferente al resto de Souls, y es el uso de las humanidades para avivar hogueras en el juego. Esto crea una situación complicada y algo que debemos decidir con cuidado. ¿Avivo la hoguera para poder hacer más usos de los frascos de Estus e intentar avanzar por la zona de manera más segura? ¿O por el contrario revivo como humano para poder obtener la ayuda de NPCs u otros jugadores? Además, las humanidades no solo sirven para esto, sino que también aumenta el descubrimiento de objetos o nos curan por completo en caso de quedarnos sin cargas en el frasco de Estus, lo que aumenta la capa de estrategia, ya que tenemos que ser cuidadosos a la hora de decidir cuándo utilizarlas. Es una decisión difícil, y este es el único título que nos trae esta mecánica. El resto de juegos opta por implementar otro tipo de consumibles para curarnos, como puede ser el caso de las gemas de vida en Dark Souls 2, o nos recompensa con recargas aleatorias de vial al derrotar a enemigos, como es el caso de Dark Souls 3 o Elden Ring. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que el cambio con respecto al original ha sido un acierto o por el contrario preferís este dilema estratégico? ¡Qué espectáculo, hijos del tiempo! Alnecen ha forjado una lección que brilla como una hoguera en la noche, un golpe de sabiduría que nos recuerda por qué Dark Souls 1 es más que un juego, un rugido para este maestro que ha elevado nuestro análisis al nivel de los dioses. Y fin del forjado, gente. Si este análisis os ha golpeado como un mandoble bien templado, dadle like, suscribíos y gritadme: ¡Nova, eres un forjador! O ¡Nova, estás loco, pero te sigo! Nos vemos en la próxima, a pelear como caballeros del tiempo con acero, fuego y un poco de furia.